esta enterocinasa se va a encontrar en el glucocálix de las vellosidades. Ay, le metí dedo. Y esta va a activar el tripsinógeno, va a escindir algunos aminoácidos y se va a activar y empezar a hacer. Y la tripsina va a activar a todo el resto de proenzimas, ¿no? El quimotripsinógeno, la proelastasa, la fosfolipasa, todas estas se activan y recién son funcionales. Eso garantiza que no haya lesión del páncreas. Porque imagínense, si estas estarían activas, la propia célula pancreática se autodigeriría, ¿no? Esta es la porción del ilion, ¿ya? Que son vellosidades intestinales, y esto es un nódulo linfoide, ¿no? Esta es una placa de Peyronie, ¿no? Se encuentra en el borde antimesentérico, ¿no? Y esta zona más plana, aquí es la zona que correspondería a la zona, a las células N, se ubicaría en esta zona. Lo mismo, esta es una vellosidad intestinal, las células caliciformes abundantes, músculo liso, y acá están las criptas del liver, y estas de acá que se me quedan cerca son las glándulas de Brunner. ¿Cuáles son? A ver. ¿Ah? Nos muestra una vez más, por favor. En la base de las vellosidades se prolongan a través de las cristas del liver. Esta es una crista del liver. Y aquí en la submucosa vamos a encontrar las glándulas de Brunner que van a desembocar aquí, en las cristas del liver. Y dentro de donde más vamos a encontrar unas, hemos dicho, ¿no? Unas células características, ¿cómo se llama? Células de Panner. El colon tiene otra función, absorción de agua, básicamente, formación del bolo fecal. No tiene porciones, ¿no? El ciego, que es la primera porción, la porción más amplia, el apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y llano, ¿no? Va a tener ciertas características, ¿no? Uno, la mucosa. La mucosa no presenta vellosidades intestinales, ¿no? Porque su función no es la absorción de nutrientes. Es una mucosa plana con numerosas criptas del liver. No tiene ese aspecto aterciopelado del intestino, porque al intestino delgado lo que le da el aspecto aterciopelado son las vellosidades intestinales. Pero sí va a tener numerosas criptas del liver, donde van a predominar las células caliciformes. El epitelio es igual, cilíndrico simple con microvellosidades, con muchas células caliciformes y células enteras. Tienen criptas de liver, pero no tienen células de Panner, ¿no? La submucosa se va a parecer al resto del liver. La muscular externa sí va a variar. Acá, la circular interna se mantiene, pero la longitudinal externa, en la mayor parte del intestino grueso, va a estar condensada en tres zonas, ¿no? Las tenias del colon, ¿no? Esto, ¿no? Eso corresponde a la capa longitudinal externa condensada. Ahora, de trecho en trecho, algunas fibras van a penetrar hacia la circular interna, de tal manera que el segmento entre esos trechos que se entrelazan con la circular interna están semicontraídos y forman esta estructura a manera de bolsas, ¿no? A manera de bolsas, ¿no es cierto? ¿Qué se llaman? Austers. Ahora, esa disposición del músculo liso no la tiene ni el apéndice, no la va a tener ni tampoco el resto A. El resto sí. ¿No?
sea, recto, ano y apéndice no tienen esa distribución de tenias, ¿no? Lo tercero es que para ser osa va a tener prolongaciones de manera de dedos llenas de grasa, que se van a llamar ¿qué? Apéndices epiplánicos. Apéndices epiplánicos, ¿no? Que a veces se pueden torcer y dan dolor, ¿no? Se tuercen, no, dolor en la masa. Eso se llama apendangitis, ¿no? Y si haces un corte transversal del colon, verías esto, ¿no? Submucosa, submuscular, mucosa entre estos dos, su lámina propia, la submucosa, y la circular interna, ¿no? La longitudinal externa está condensada en tres bandas, ¿no? Las tenias del colon. Y una forma para identificar la ubicación del apéndice justamente es en las tenias del colon. En el ciego, uno busca la confluencia de las tres tenias. Justo en la confluencia debe nacer el apéndice. Y tiene numerosas células calciformes, abundantes células calciformes, ¿no? De tal manera que cuando te da una colitis, ¿te inflama? Te da un tipo de diarrea que es una diarrea disentérica, ¿no? Muchas veces con sangre, ¿no? Y las criptas, o sea, el epitelio es plano, parecido al del estómago, ¿no? O sea, no tiene vellosidades, pero sí tiene numerosas criptas. De esta forma, ¿no? Se ve así, cribado, ¿no? Como muchos orificios, ¿no? Y la densidad de células calciformes abundante, ¿no? Casi todas las células son células calciformes. Y no hay células de patógeno. Ustedes saben, uno se reabsorbe el agua, el 95% del agua, ¿no? Pero también secreta muda, ¿no? El bicarbonato. Además, puede servir para el metabolismo de algunas vitaminas, ¿no? Como la vitamina K. Y la parte terminal va a ser el recto y ano, ¿no? Es la parte del ano es la parte más amplia del colon. El recto se caracteriza porque va a tener algunos pliegues transversales, 3 usualmente, y luego de lo cual va a venir el conducto anal o ampolla anal, que se caracteriza porque tiene pliegues rectilíneos, que se denominan columna, ¿no? Las columnas anales. Cada columna anal, entre 8 a 10, van a estar comunicadas por un repliegue de mucosa abajo, las válvulas anales, ¿no? Y en cada válvula anal, en cada espacio, en estas fositas anales o senos anales, desembocan glándulas anales. Y esta superposición de estos plieguecitos se va a llamar línea pectínea. ¿Es importante la línea pectínea? Sí, porque la línea pectínea marca la transición entre el epitelio del colon normal, que es un epitelio cilíndrico, con el anodermo, que es epitelio plano, estratificado con estratocornio, ¿no? Porque tienen diferente origen embriológico y esa es la zona. Y algunos le llaman esta la zona de transición. ¿Por qué? Porque hay una transición del epitelio colónico al anodermo, ¿no? Y es la parte más dilatada, ¿no? Y es donde se almacena muchas veces las deposiciones, ¿no? A veces se puede acumular muchas bacterias en estos senos e inflamarse, ¿no? Y se infecta y forma cavidades en el interior, se llaman senos anales, ¿no? Y que a veces pueden brotar hacia la parte exterior y forman abscesos perianales, ¿no? Ahora,
circular interna se va a engrosar una parte cerca o al nivel de la línea pectínea y va a formar el esfínter anal interno. La longitudinal externa se va a fusionar usualmente a la musculatura del perineo. El perineo, la musculatura que es músculo estriado, va a formar el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es el músculo liso, mientras que el esfínter anal externo es músculo estriado. Por eso es que nosotros podemos controlar la defecación. Por más que es una necesidad imperiosa, uno puede aguantarse, contraer el esfínter anal o soportar. Claro, pues voluntario. ¿No? Entonces, se puede, hasta cierto punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estimula la defecación? Es la distensión del canal. La distensión es lo que estimula el deseo de defecación. Entonces, la mucosa anal se va a dividir en tres zonas, ¿no? La zona más superior es la zona llamada tuboidea central, que va desde el recto hasta la línea pectoral. Va a haber un epitelio plano estratificado sin estrato córneo a nivel de la línea pectoral, la zona de transición. Y luego el anodermo, que va a ser epitelio plano estratificado con estrato córneo, que va a tener folículos pilosos y glándulas sebáceas. Su lámina propia contiene las glándulas anales. Estas glándulas anales desembocan en los senos anales de las criptas de los senos anales que unen las columnas de Morgan. Y además van a tener glándulas perianales. Ya les dije que la muscular va a desaparecer a nivel de la línea pectoral. La circular interna se engrosa y forma el esfínter anal interno. La externa se fusiona prácticamente al perineo y desaparece. La submucosa va a tener un rico plexo vascular venoso, que se va a dividir en dos grandes partes: el plexo hemorroidal interno y el externo. El hemorroidal interno se encuentra por encima de la línea pectínea y el externamente por debajo. Es un seno venoso. Cuando estos senos venosos se dilatan mucho, se denominan hemorroides. La dilatación de los plexos venosos submucosos. Esta zona. Y obviamente esto ya está fuera de la cavidad peritoneal. No tiene peritoneo, solo tiene adventicia, ¿no? En el espacio subperitoneal, ¿cierto? Se ubicaría. Entonces, acá vemos el esfínter interno y vemos la zona de transición, ¿no? La de intestino normal, la de la línea pectínea, y esta ya sería la zona del anodermo, ¿no? Acá vemos el epitelio cilíndrico ciliado, se hace cúbico y luego se va aplanando, ¿no? Hasta que se hace plano estratificado. Un esquema, ¿vean? La muscular interna, la circular interna se engrosa y forma el esfínter anal interno. La externa se fusiona prácticamente al músculo elevador del ano. En la submucosa, los plexos hemorroides, ¿no? Esta es la línea pectínea, ¿no? Y aquí están las columnas y los senos anales, ¿no es cierto? Entonces, hay algo característico, es que más o menos 1 a 2 centímetros por encima de la línea pectínea, esta zona no tiene, es una zona aganglionada, no tiene cuerpos neuronales. Todo el intestino tiene cuerpos neuronales, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo de Abrams. Pero en esta zona no hay. Eso es importante. Por ejemplo, hay una enfermedad, la enfermedad de Hirschsprung, que se caracteriza porque la porción más distal del intestino no tiene neuronas. Es aganglionar. Entonces, ¿cómo es aganglionar? El recto
siempre está contraído. Y por eso una obstrucción intestinal funciona, o sea, el intestino es permeable, pero funcionalmente, como no tienen células ganglionares, no tiene peristalsis, no se relaja. Cuando uno, para hacer el diagnóstico, obviamente, si lo que estás buscando son neuronas, entonces tomas una biopsia de la pared intestinal y buscas neuronas. Pero para hacer una biopsia tienes que saber que los primeros 2 centímetros por encima de la línea pectinea no tienen neuronas, ¿no? Porque si tú tomas una biopsia acá, ahí es un falso diagnóstico, ¿no? Tiene importancia por eso. Igual es zona de transición. Acá están, estas son las criptas del Lieber. Esta es la zona de transición y este es el aneuroma. Y finalmente el apéndice, ¿no? El apéndice es un divertículo del cielo, ¿no? Que se cree que es un órgano rudimentario, ¿no? Su longitud es variable, puede medir desde pocos centímetros hasta 20 centímetros, pero en promedio 5 a 6 centímetros. Tiene las mismas capas que el intestino delgado. Su mucosa es epitelio cilíndrico simple con microvesias, pero característicamente tiene numerosos folículos linfóides en su pared. Por lo tanto, tiene numerosas células. La lámina propia tiene múltiples nódulos linfóides. Tiene cristas de Lieberkühn. Aquí todavía hay células de Paneth en las cristas de Lieberkühn. Y el resto del colon no hay. Y se ve así. Cuando uno hace un corte transverso del apéndice, numerosos folículos linfóides alrededor y la luz. Algunos consideran que esto es una causa de apendicitis. Estos se inflaman tanto o se hipertrofian, ¿no? Tanto por una estimulación de un antígeno que obstruyen la luz, ¿no? Y el resto, eso generalmente se cerca la unión entre el apéndice y el colon, ¿no? Y el resto del intestino sigue produciendo moco, ¿no? Células calciformes. Se distiende, se dilata, la tensión isquemiza la pared del intestino, se perfora. Y ahora vamos a anexos. Antes que acabar el Ay, mi rodilla. Sin apuros.